Buenos días, hermanos. ¿Sí? ¿Se me oye? Sí. Es un privilegio para mí estar aquí nuevamente compartiendo con vosotros la palabra del Señor. Recibid saludos de la iglesia de Tarrasa. Ayer me decía un hermano, hermano, yo sé que esto se suele decir, ¿no? Pero yo quiero que tengas saludos de verdad, que lleves saludos de verdad, ¿no? Y me hacía este énfasis. Entonces, bueno, pues recibir por parte de este hermano y de toda la congregación un cariñoso saludo muy afectivo, ¿sí? Muy bien, hermanos, es un privilegio para mí estar aquí nuevamente con vosotros, continuando un texto que ya expuse hace un tiempito. Muchos de vosotros no os acordaréis, es normal, pero hace unos 6 meses tuve el privilegio de estar aquí compartiendo con vosotros la palabra del Señor. No fue la última vez que vine, sino fue la anterior. Y estuve exponiendo sobre Éxodo capítulo 19. Entonces, el texto que vamos a estar meditando hoy, en el que vamos a estar meditando hoy, es la continuación de este pasaje. ¿Y qué tenemos entre medio? Pues los 10 mandamientos. Samuel, ¿qué has estado haciendo en estos 6 meses? Pues exponer los 10 mandamientos, ¿sí? Muy bien. Vamos a dar lectura a nuestro texto. Éxodo 20, a partir del versículo 18. Dice así la palabra del Señor. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, y para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a pedir la bendición del Señor en este tiempo. Señor, gracias. Gracias por haberte revelado a través de la Escritura, Señor. En esta mañana, una vez más, venimos a rogarte que tú te reveles a nuestra vida, Señor, por medio de la exposición de tu palabra. Queremos conocerte más, queremos ver tu gloria. Queremos temerte, oh Señor, y también entrar en tu presencia confiadamente. Ayúdanos en esta mañana a poder adorarte como tú quieres ser adorado, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, ayer madrugamos en casa, porque teníamos que ir a las Olimpiadas Evangélicas, ¿sí? Muchos de aquí yo sé que también estuvisteis y no paré de escuchar el nombre de la IEG todo el rato, así que entiendo que tenemos muchas medallas hoy por presentar, ¿verdad? Entonces, ayer madrugamos y cuando salimos fuera, ahora vivimos en la montaña y nos encontramos con la siguiente estampa. Desde nuestra casa, que está en lo alto en la montaña, se ve un valle y había nubes en el cielo, pero también había nubes que habían bajado y estaban por debajo de nuestras vistas en casa. Entonces fue una estampa donde yo llamé a las niñas y las niñas salieron fuera a ver aquel acontecimiento y estábamos todos expectantes. Qué imagen más bella, ¿verdad? Incluso Zoe hizo una broma y dice: papá, va a pasar por aquí un avión. Por aquí debajo va a pasar un avión. Bueno, poco después tomamos el coche y unos metros más adelante
ya nos metimos en la nube. Yo iba conduciendo y procurando no atropellar a ningún ciclista, pero mis hijas eran expectantes, estábamos dentro de una nube. Y fue algo para ellas muy emocionante, algo donde querían estar. La nube que hemos leído en nuestro texto no era de este estilo, ¿verdad? No era una nube blanca y esponjosa, donde quieres estar, donde entras confiadamente. Es una nube que infunde temor, una nube negra, un horno de fuego que sube hasta el cielo. Dios hablando con voz de trueno. No es el mismo tipo de nube. ¿Querrías entrar tú en esa nube? Vamos a ver, en primer lugar, cómo estaba el pueblo frente a esa nube. Versículo 18. Y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos y el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. El pueblo no se quería acercar. Aquello no era seguro. Aquello no era como una nube esponjosa que entran ganas de tocarla y achucharla, aunque no puedas. No, era ese tipo de nube, ¿no? Y además hay un agravante, y es que está sonando la bocina. ¿Qué significa eso? Bueno, si vamos al capítulo 19, el capítulo anterior, vemos ahí lo que significa que esté sonando la bocina en este momento, que aquí se nos vuelve a recalcar. Capítulo 19, versículo 10, dice así, vamos a leer hasta el 13. El Señor dijo también a Moisés, ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, y que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y pondrás límites alrededor para el pueblo, y dirás, guardaos de subir al monte o tocar su límite, cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, sino que será apedreado o aseteado. Sea animal o hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. ¿Qué significaba la bocina? Es hora de subir. Es hora de entrar. Y ellos están ahí al pie del monte Sinaí, viendo aquella escena terrible, temible. Y ellos dicen, no queremos entrar. Y la bocina es un llamado a decir, ahora es el momento de subir. Y ellos están temblando, no queremos entrar en tu presencia. Así que llaman a Moisés y hablan con Moisés. En versículo 19. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. El pueblo está temiendo literalmente por su vida. Si algo conocía el pueblo de Israel a estas alturas, era acerca de los juicios de Dios. Dios había manifestado su justicia. Él había revelado lo que Él hace a sus enemigos. ¿Os acordáis? Tenemos las 10 plagas. Tenemos el mar que se abrió en dos para que cruzaran en seco. Sí, pero ese mar también se cerró encima del ejército de Faraón. Dios ha manifestado cómo trata, cómo lidia con sus enemigos. Y ahora ellos, este pueblo quejoso, que hacía bien poco estaban quejándose en el desierto porque no había agua o porque no había comida, este pueblo es llamado a la presencia de Dios y dice, nos va a matar. Es interesante notar también en el capítulo 19 que Dios está de acuerdo con ellos. Dios está de acuerdo con ellos.
Dios no les deja subir. Cuando suena la bocina, va Moisés, sube, y Dios dice, mejor que no suban porque voy a hacer con ellos estragos. ¿Te das cuenta? Dios no les da permiso para subir. Ellos se tenían que haber purificado para subir. Lo hemos leído. Ellos tenían que estar 3 días purificándose para que cuando suene la bocina, suban. Pero cuando suena la bocina, Dios dice, ¿sabes qué? Si suben, voy a hacer con ellos estragos, no están limpios. No pueden estar en mi presencia. Entonces tenemos algo en común. Dios y el pueblo están de acuerdo. No pueden tener comunión. Dios no les da permiso para subir y el pueblo no quiere subir. Entonces vemos la función que aquí cumple Moisés. Moisés está cumpliendo una función sacerdotal. Está cumpliendo el oficio de sacerdote. Moisés y Aarón están cumpliendo este oficio. ¿Os acordáis cuando Dios comisiona a Moisés? Moisés es comisionado para ir a hablar a Faraón. Literalmente dice el texto, tú vas a ser Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿No es cierto? Entonces, él había sido comisionado para representar a Dios en este mundo. Pero ahora vemos la parte inversa. También va a ser el representante del pueblo delante de Dios. Va a ser el representante del pueblo delante de Dios. Hermanos, cuando el pueblo de Israel recibió este texto, ellos tenían una misión. Ellos tenían que conquistar la tierra prometida. Y, entre otras cosas, ¿qué debía ser la nación de Israel cuando conquistaran la tierra prometida? Volvemos al capítulo 19, versículo 4, en adelante hasta el 6. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y nación santa. Un reino de sacerdotes. Entonces, aquí cuando Moisés está mostrando cómo él medió con Dios como un sacerdote, él está mostrando al pueblo cuál debía ser su función como nación. ¿Cuál era esa? Esta nación debía ser una nación que representara a Dios en el mundo y también que intercediera por este mundo para con Dios. Debían ser un pueblo de sacerdotes. Por un lado, debían predicar y vivir y aplicar la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Pero por otro lado, también debían servir como un freno a la ira de Dios que estaba sobre este mundo. Ellos debían interceder por este mundo. Hermano, ese es tu llamado y ese es mi llamado. Somos llamados a ser sacerdotes. No los pastores son llamados a ser sacerdotes, no. Todos nosotros, la iglesia es llamada al sacerdocio. Acompañadme a 1 de Pedro 2:9. Pedro va a tomar estas palabras que hemos leído y va a decir a la iglesia, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La función que tenía Israel como nación
es la función que tenemos nosotros como iglesia. Nosotros estamos llamados al sacerdocio. ¿Qué quiere decir eso, Samuel? Pues que nosotros estamos llamados a hablar en nombre de Dios, a predicar fielmente las palabras de Dios y transmitirlas a este mundo, por medio de la predicación pública, pero también por medio del evangelismo, por medio de la consejería entre hermanos, a nuestros familiares, por medio de nuestro testimonio, en nuestro trabajo. Nosotros tenemos un llamado como sacerdotes a representar a Dios en este mundo. Y también tenemos un llamado a pedir, a rogar, a interceder por este mundo delante de Dios. Ambas cosas. Representamos a Dios en el mundo y representamos al mundo en un sentido delante de Dios. Intercedemos, mediamos por el mundo delante de Dios. Hermanos, la iglesia en sí misma, por lo que la iglesia es, ya es un medio por el cual Dios detiene su ira. Acompañadme a un pasaje en Isaías, capítulo 1. Isaías va a traer un mensaje ciertamente de juicio, pero al principio de su profecía, Isaías discierne por qué el juicio de Dios aún no ha llegado. Y lo vas a poner. Isaías capítulo 1, versículo 9. Dice, si Jehová de los ejércitos no hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Tú te acuerdas por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra? Después de que Abraham intercediera, Abraham estuviera ahí mediando con Dios, prácticamente podríamos decir estuvo negociando con Dios, ¿no? ¿Tú recuerdas por qué Dios trajo la destrucción sobre Sodoma y Gomorra? Porque no se encontraron ni 10 justos. En las dos ciudades no habían ni 10 justos. Lo que está diciendo aquí el profeta Isaías es que porque Dios ha dejado un remanente pequeño, si Dios no hubiera dejado un remanente pequeño de fieles, de personas que le siguen, de personas que le adoran, ya nos hubiera pasado como Sodoma y Gomorra. ¿Por qué no ha venido aún el juicio de Dios? Por la iglesia. Porque está la iglesia. La iglesia tiene la función de mediar entre Dios y el mundo. Y la paciencia de Dios, Dios en su paciencia va incluyendo a su iglesia a los pecadores. Pero nuestra función es mediar. Tenemos el mismo ministerio que Moisés. Volviendo a nuestro texto. Después de que el pueblo le dijera a Moisés, oye, ve tú, habla tú con Dios, media por nosotros, sé nuestro sacerdote, sé nuestro mediador, Moisés contesta. Moisés respondió al pueblo y dijo, no temáis, porque Dios ha venido para ponernos a prueba y para que su temor permanezca en vosotros y para que no pequéis. Y el pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde Dios estaba. Por 3 cosas. Vemos aquí 3 cosas por las cuales Dios ha hecho este evento. En primer lugar, para poneros a prueba. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué tal confiado estás para entrar en la presencia de Dios? Si hoy Dios te llamara a su presencia, si hoy sonara la bocina para ti, ¿qué tan preparado estás? Porque el pueblo no estaba preparado. ¿Por qué no? Porque Dios es santo. Dios es demasiado limpio de ojos para que tú te puedas acercar a su presencia tal y como eres. Demasiado limpio de ojos. Entonces, si dependes de ti, si depende de lo buena persona que te consideres, no sé si te consideras buena persona, pero
pero a lo mejor te consideras muy buena persona y crees que por ser buena persona puedes acercarte ante la presencia de Dios. Bueno, el nivel que Él demanda para que tú puedas hacer eso confiadamente y no te destruya es la perfección. Solo que hayas quebrado uno de los mandamientos, un poquito, ya no vale. No te puedes acercar a su presencia. No puedes entrar. Entonces Dios estaba poniendo a prueba al pueblo. ¿Os podéis acercar a mi presencia cuando yo os llame? ¿Estáis listos para acercaros a mi presencia cuando sea el momento? Y el pueblo no sabía dónde esconderse. Cuando el Señor vuelva, cuando Cristo vuelva y vuelva en gloria, ¿vas a saber qué hacer para entrar confiadamente? Porque no vas a tener escondite posible. Cuando Dios venga con su gloria y te llame a su presencia, no vas a encontrar escondite alguno. Entonces, segundo punto. Dice, no temáis para que su temor permanezca en vosotros. Parece contradictorio, ¿no es cierto? No temáis, pues Dios ha hecho esto para que su temor permanezca en vosotros. Bien, lo primero que debo decir es que no es la misma palabra en el hebreo una que otra. La primera tiene que ver fundamentalmente con amedrentarse. No tengáis miedo, no te asustes. No te asustes. No os asustéis, es lo que está diciendo aquí Moisés. Y la segunda tiene que ver con la reverencia. Tiene que ver con la reverencia que evoca, pero tenemos que ser cuidadosos de no quitar el factor del temor. Es un temor real que nos lleva a la reverencia. No es un temor que nos asusta, de modo que queremos huir. Pero el temor que Dios quiere infundir en nuestra vida es un temor para que nosotros temblemos, tomemos las cosas en serio, no profanemos lo que Dios ha dicho que es santo, para que tomemos su palabra con reverencia, para que tomemos la cena del Señor como es debido, examinándonos. Para que no coqueteemos con el pecado. Para todo eso, el Señor hace esta gran imagen y dice, estar en mi presencia, ser mi pueblo santo es algo serio y tenéis que temer. En tercer lugar, para que no pequéis. Y es interesante porque la expectativa de la ley es informar al pueblo cuáles son los mandamientos de Dios para ser santos. ¿No es cierto? En la ley de Dios tenemos el cómo ser santo, cumpliendo los mandamientos. Ahora bien, la ley nos informa de cómo ser santos, sin embargo, la ley no nos da la capacidad de ser santos. La ley nos informa de qué mandamientos deberíamos cumplir, pero en la ley no está la facultad de hacernos capaces de obedecer la propia ley. Y dice, ¿por qué no? En primer lugar, porque debemos entender que el gran mandamiento con el que somos confrontados con la ley de Dios es que no amamos a Dios. Y consecuentemente no amamos a los demás, pero porque no amamos a Dios. Y ese es el punto. No le amamos. Por eso deberíamos estar temblando ante su presencia, porque somos sus enemigos. Y Dios ya ha revelado lo que hace con sus enemigos. Y nosotros no le amamos. Ahora, la ley nos muestra que nosotros no la amamos, pero no nos da la facultad de amarle. Pero el Evangelio sí. Es por el Evangelio. Es por el poder del Evangelio que el cristiano ama a Dios.
después de esta escena, donde Moisés se dispone a interceder por el pueblo, intercede por el pueblo, Dios le va a dar a Moisés 4 mandamientos. Y le va a dar 4 mandamientos con el mismo propósito. Dios le va a dar 4 mandamientos que están íntimamente relacionados con habitar en su presencia, con la presencia especial de Dios. En primer lugar, versículo 22. Entonces el Señor dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que os he hablado desde el cielo, no haréis junto a mí dioses de plata ni dioses de oro, no los haréis. Si Moisés tuviera un subrayador, ahora mismo estaría aquí subrayando este mandamiento. Este mandamiento ya estaba en los 10 mandamientos. Pero ahora Moisés lo vuelve a incluir aquí. ¿Por qué? Porque lo que Moisés está recalcando es que ellos sabían que no debían quebrantar este mandamiento. ¿Y qué ocurre después? Justo después de que Moisés reciba toda la ley, baja del monte y ¿qué se encuentra? Que han hecho un becerro de oro. Entonces lo que aquí Moisés está enfatizando es, ellos sabían, vosotros sabíais que no podíais hacerlo, lo teníais prohibido. Ahora, en la tercera parte del libro, que está relacionada con el tabernáculo y con la morada de Dios en medio de su pueblo, el gran conflicto que va a tener Moisés es si Dios aún está dispuesto a habitar en medio de su pueblo, porque han quebrantado este mandamiento. Entonces, Moisés va a dudar de si después de quebrantar este mandamiento, Dios aún va a querer seguir morando con su pueblo. Esa es la gran duda que Dios tiene, que Moisés tiene, perdón. Entonces, en primer lugar, aquí Moisés hace un recordatorio. Dios mandó que no os hicierais un ídolo, que fue lo que hicisteis. El segundo mandamiento, versículo 24. No harás un altar de tierra para mí, harás un altar de tierra sobre mí, y sobre él sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus bueyes, en todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, y vendré a ti y te bendeciré. Dios les dice, mira, ¿sabes qué? Me vas a hacer un altar, donde yo te diga, donde yo quiera que mi nombre sea recordado, me vas a hacer un altar. Como Abraham, Génesis 12, que Abraham en varios sitios no se nos dice que sacrifique nada, pero construye un altar. Donde Dios diga, vosotros me vais a hacer un altar y ahí vais a venir a entregar vuestros sacrificios. Y yo vendré y te bendeciré. Dios no está en su trono celestial diciendo que sean benditos, de lejos. No, Dios viene ahí donde está su pueblo reunido, haciéndole sacrificios, donde Él ha dicho, como Él ha mandado, y les bendice. No desde su trono en la distancia. Dios viene y está ahí con ellos. ¿Veis que el punto es cómo podemos tener comunión? El pueblo no quiere entrar en la nube, pero Dios le está dando mandamientos que tienen que ver con cómo tener comunión con Él. Tercer mandamiento. Y si me hicieres un altar de piedra, no lo construirás de piedras labradas, porque si alzas tu cincel sobre él, lo profanarás. Ahora, la palabra profanar en el hebreo trae la idea de perforar, literalmente. Pero el uso normativo, cuando algo lo profanamos, ¿qué quiere decir? Que algo que es santo, lo estamos haciendo vil, ¿no es cierto? Lo estamos profanando, lo estamos... de alguna manera, profanando. Lo estamos corrompiendo con nuestro pecado, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué algo es santo? Porque Dios está ahí. ¿Por qué Moisés se tuvo que descalzar ante la zarza ardiendo?
porque era un lugar santo. ¿Y por qué era un lugar santo? Porque la presencia especial de Dios estaba ahí. Entonces, cuando Dios da este mandamiento de no labrar las piedras, no sabemos por qué se enfoca en la forma de construcción, pero sí sabemos que si algo se puede profanar es porque algo es santo, y si algo es santo es porque Dios está. Y el último mandamiento, fíjate hasta qué punto está. Versículo 26, y no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra sobre él. Es decir, no vas a hacer escaleras para subir al altar. ¿Por qué? Porque en el mundo antiguo no había ropa interior. Iban con túnicas. Y al alzar los pies, es posible que descubrieras tu desnudez en el altar donde Dios estaba. ¿Te das cuenta cómo estos mandamientos tienen que ver con que Dios quiere estar con su pueblo y bendecirle? Pero a la vez quiere infundirles temor. ¿Cómo te puedes acercar a Dios? En temor. No lo puedes hacer de cualquier forma. Tienes que ser cuidadoso. Tienes que cuidar los detalles. Tienes que obedecer los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque Él es temible, como se está revelando. Entonces la pregunta es, ¿cómo te vas a presentar ante su presencia? ¿De qué forma te vas a presentar ante su presencia? ¿Cómo lo vas a hacer? Cuando suene la trompeta, ¿cuál es tu plan para entrar en la presencia de Dios? Porque si no tienes un plan, si no tienes un buen plan, un plan que funcione, planes pueden haber muchos, pero si no tienes un plan, Dios te va a destruir. Te va a mandar al infierno por toda la eternidad. Cristo Jesús es el único camino para entrar en la presencia de Dios confiadamente. Por el sacrificio de Jesús, porque la ira de Dios recayó sobre su Hijo, es que ahora nosotros somos limpios de todo pecado. El pueblo no se pudo purificar a sí mismo. 3 días con lavamientos y rituales y no se pudo purificar a sí mismo. No podían entrar. Pero Cristo sí nos lavó de todos nuestros pecados. Y es por ese sacrificio que nosotros sí podemos entrar confiadamente a la presencia del Padre y gozar de su presencia y morar con Él por largos días. Así que si tú no estás en Cristo, si tú no has puesto tu confianza en Él, si no has nacido de nuevo, déjame decirte algo, no vas a tener dónde esconderte. Esta imagen del monte Sinaí ardiendo en llamas es una pequeña imagen de lo que va a ser el día del juicio. La presencia santa de Dios se va a revelar y tú no vas a saber dónde esconderte. Vas a decir a las montañas que se te tiren encima para que Dios no te vea. Va a ser algo terrible, va a ser algo temible. Pero gloria a Dios por el mejor Moisés, por Cristo Jesús, quien sí medió perfectamente por su pueblo. Él sí hizo una obra sacerdotal perfecta que nos permite entrar a la presencia del Padre. Hermanos, como reflexión, como meditación final, ¿en qué estás confiando para acercarte a la presencia del Padre? ¿En tus obras? ¿En tu proceso de santificación? ¿En cómo has mejorado en algunas áreas de la vida cristiana? ¿Te sientes cada vez más cerca de Dios por todo eso? Déjame decirte que todo eso, si bien es bueno, porque todos estamos llamados a crecer en santidad,
todo eso no es lo que te acerca a Dios. No importa cuánto te purifiques, no importa cuánto te santifiques. Solo hay un modo de entrar ante la presencia de Dios Padre, porque el Hijo nos limpia. Y es por eso, es por el sacrificio de Jesús, es por lo que Jesús hizo en aquella cruz, por mí, pecador, por mí, que era su enemigo, que yo recordando esa cruz, soy capaz de ahora amar la ley de Dios. Porque ahora amo a Dios. En el Evangelio tenemos la facultad de empezar a amar a Dios. El Evangelio es poder de Dios para cambiar nuestro duro corazón que no le amaba en un corazón de carne que le ama. Porque recuerda la cruz y recuerda cuán indigno soy de estar en su presencia. Pero gloria a Dios que ha provisto un medio para que yo pueda ser salvo. Amén. Señor, te damos muchas gracias por un plan tan enorme, un plan de salvación tan perfecto, tan bello, tan puro. Gracias porque tú sí que enviaste al perfecto Redentor, al perfecto Moisés, al perfecto mediador, al perfecto sacerdote. Señor, queremos ser más como Jesús. Haznos un pueblo santo porque tú habitas en medio nuestro. Haznos un pueblo sacerdotal porque te representamos en este mundo. Y porque queremos que el mundo sea salvo y conozca a Jesús, Señor. Ayúdanos a cumplir nuestro ministerio como iglesia. Bendice esta iglesia, oh Señor, por amor a tu nombre. Porque te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.